cuando uno quiere tener una respuesta rápida, ordenada y estratégica, ¿no?, ante una brecha de datos personales, voy a dar una respuesta más organizativa, ¿no? Porque las entidades, sean públicas o privadas, tienen que preparar un plan de respuesta frente a este tipo de incidentes, y tiene que ser un plan suficientemente detallado que incluya la formación de un equipo con roles claros y la realización de una serie incluso de simulaciones periódicas. Durante la brecha, si es que esto ocurre, por supuesto, hay algunas prácticas clave, ¿no?, que además también han sido documentadas, muchas de ellas, como son la contención, la erradicación y la recuperación del incidente, ¿no? Eso supone además una comunicación clara y transparente con las autoridades y quienes hayan podido ser afectados, es decir, los titulares de los datos personales. Asimismo, es necesario un análisis post-incidente exhaustivo para mejorar futuras respuestas. Entonces, ante la brecha, hay que prepararse desarrollando este plan de respuesta, hay que formar un equipo de respuesta, hay que capacitar y hacer simulaciones, así como evaluar riesgos y vulnerabilidades. Y durante la brecha, la contención es necesaria, como ya había adelantado yo. Lo mismo que la erradicación, hay que eliminar la raíz que causa la brecha y establecer seguridad en los sistemas, y todo un esquema de recuperación, que seguro que Manuel Tupía va a detallarlo mucho más. Ahora, después de la brecha, hay que necesariamente hacer un análisis del incidente, tiene que haber una revisión exhaustiva, hay que entender qué es lo que pasó, cómo ocurrió la brecha, identificar puntos débiles y evaluar la efectividad de la respuesta. Indudablemente es indispensable la comunicación, y de hecho tenemos una obligación legal dependiendo del impacto que pueda tener el incidente de seguridad, ¿no? Nuestra normativa en el artículo 34, me refiero al reglamento de la Ley de Protección de Datos, señala pues que si se trata de un incidente que afecta grandes volúmenes, es mandatorio, es obligatorio realizar la comunicación a las autoridades y a los afectados. Indudablemente, post brecha, además hay que trabajar en el tema de mejora continua, y por responsabilidad demostrada hay que documentar y registrar las brechas de seguridad y sobre todo aquellas decisiones que se hayan podido tomar y las medidas que se hayan implementado. Eso sería a grandes rasgos los alcances de mi respuesta, Amador. Yo creo que tu audio está cerrado. Qué interesante, sí, qué interesante, Diego, y qué importante es ir preparándose para eso. En la misma línea, Manuel Tupía, ¿qué práctica recomiendas tú como experto, pues, para asegurar una respuesta rápida, ordenada y estratégica, pues, cuando ocurre una brecha que involucra datos personales? Gracias, Amador. Por mi parte, yo establecería 3 momentos en el caso de que se produzca cualquier tipo de incidente, no solamente de seguridad o ciberseguridad, donde pueda estar involucrados datos personales, ¿no? Y una brecha pueda llevar a un incumplimiento de la normativa vigente, sino cualquier tipo de incidente de seguridad o ciberseguridad que pueda afectar la continuidad del negocio. Tenemos 3 momentos. Tenemos el momento obvio antes de producirse el incidente, en donde tiene que haber un conjunto de buenas prácticas preventivas, ¿no?, y detectivas en las organizaciones, de tal manera que ellos puedan estar preparados, ¿no?, para lo que venga. Y normalmente las herramientas principales de seguridad y de ciberseguridad que nos ayudan, sobre todo los especialistas técnicos en esto, es la gestión de riesgos. Si no se incorpora la gestión de riesgos como un proceso más del negocio, podríamos considerarlo hasta de carácter estratégico, ya comienza a estar un poco coja la mesa, ¿no? Ya empiezan a fallar algunos de los pilares de la seguridad, y seguramente vamos a hacer organizaciones reactivas, ¿no? Que con la clásica expresión de apagar incendios, que no es lo que realmente se recomienda a las empresas. Entonces, como primeras buenas prácticas, la gestión de riesgos, en la que se incluyan los riesgos de seguridad, los riesgos tecnológicos, los de ciberseguridad, los de privacidad y los de cumplimiento regulatorio, ¿no?, independientemente del tema que nos
que nos reúne en esta sesión, ¿no? Que es el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Y la segunda buena práctica sería tener una sólida gestión de incidentes basados en buenas prácticas internacionales. Para la parte técnica tenemos a ITIL como el marco de buenas prácticas más aplicado en el mundo para, entre otras cosas, la gestión de los servicios tecnológicos. Después, en el segundo momento, tenemos ya la parte reactiva, es decir, cuando ya se está produciendo el incidente. Diego lo mencionó. Hay varios flancos que hay que atacar. En primer lugar está el tema de reaccionar y combatir el incidente, buscando resolver la causa raíz del mismo, ¿no? De tal manera que genere un conocimiento para el negocio y que este incidente por esa misma causa no se vuelva a repetir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces ahí se mezclan varias cosas: gestión de problemas, gestión de incidentes, gestión del conocimiento. Y por otro lado está el tema de gestión de crisis, que formaba parte del texto de tu pregunta. Y el tema de la comunicación es indispensable. Creo que hemos visto en los últimos casos que han acontecido y que acontecen en este año en nuestro país, un mutis total en las organizaciones o una reacción en el tema de comunicación durante crisis muy tardía, ¿no? Las partes interesadas o los stakeholders, como se mencionaba antes, se denominaba antes, no tienen idea de lo que está pasando, no saben el impacto. A veces ni los reguladores ni el gobierno sabe lo que está pasando, y después que todo queda en un limbo y en un run de comentarios, de chismes, de no confirmados, de lo que pasó, del impacto que pudo ocurrir. Y como dijo Diego, hay una regulación, parte del reglamento de la ley que exige pues una mención clara, ¿no? En el caso de que haya una brecha pues considerable de datos. Pero los casos que también hemos visto de detención de la continuidad de los procesos de negocio de las empresas, muy pocas buenas prácticas tiene de comunicación, de salir a hablar a sus partes interesadas por los canales adecuados, ¿no? Si lo hacen, muchas veces demoran, como he mencionado antes, y utilizan canales de repente no muy adecuados o no muy afines a los de sus clientes, ¿no? Usando después del uso de las redes sociales, que a veces algunos clientes no emplean para comunicarse con estas organizaciones. Y el tercer momento sería el post-incidente, ¿no? Hay una parte, como bien lo ha indicado Diego, en que hay que ver si las medidas de control que establecimos, estas buenas prácticas, funcionaron o no, ¿no? Si todos estuvimos alineados a nuestras responsabilidades, a lo que tenemos que hacer, incluyendo a proveedores externos que seguramente las organizaciones tienen también para estos temas de seguridad y ciberseguridad. Es una fase de evaluación, de control de daños, de evaluación y de mejora continua en el caso de que se haya visto que alguna de las medidas o contramedidas no hayan funcionado en los niveles de calidad que se hayan esperado. Eso sería en cuanto a la parte un poco más técnica del asunto. A ver, Diego, qué interesantes los aportes que nos hacen saber el día de hoy. Eso me lleva a una siguiente pregunta, no sin antes hacer una analogía. En las películas CSI, primero pues vemos que ocurre el incidente y luego llega la policía. Entonces, lo cual nos deja pensando en qué pasó en el pre-mortem. Y la pregunta que le tengo para Diego y para Manuel es la siguiente. ¿Quién debe liderar la gestión de una brecha? ¿Gerencia general, legal, TI, compliance? ¿Cómo equilibramos lo técnico con lo legal y con lo reputacional? Bien, muchas gracias por tu pregunta, Amador. Por supuesto que apelo yo no solo a mi conocimiento legal, sino además a la experiencia de trabajar más de 14 años en temas de protección de datos desde que esto se inició, y trabajar con muchas empresas de distintos rubros, de manera que pueda yo comentarles a partir de esa experiencia que prima facie quien tiene
que asumir una responsabilidad en torno a ello es la gerencia general, porque hay que asignar recursos, hay que definir estrategias. Sin embargo, la gestión directa de la brecha de datos debe ser liderada por un equipo multidisciplinario, ¿no? Un equipo que incluya al equipo de tecnologías de información, que son quienes implementarán medidas técnicas para contener la brecha, como la aplicación de parches, la restauración de sistemas. Bueno, Manuel nos va a detallar más esto seguro. Y lógicamente restaurar la integridad de datos y la continuidad de servicios en la medida que sea posible. Hay un rol muy importante el equipo legal, ¿no? Que tiene que asegurar que la respuesta y las comunicaciones cumplen con las regulaciones de la normativa de protección de datos vigente, con la ley, con el reglamento, ¿no? Y por supuesto también con los plazos que se han establecido, que para el caso de nuestro ordenamiento jurídico son de 48 horas, y si es que se exceden los mismos hay que justificar el exceso de dichos plazos, ¿no? Y claro, hay también que trabajar desde el lado legal una evaluación de impacto legal sobre la brecha y las posibles responsabilidades. Ahora, también se incorpora dentro de estas labores, ¿no?, el rol del oficial de datos personales, como ya se le ha designado con la reforma de la normativa de protección de datos, y que a propósito en entidades que manejan grandes volúmenes de datos conforme ha sido establecido ya tienen que ser designados para finales del mes de noviembre. Entonces este DPO u oficial de datos personales es el que va a actuar como contacto con la autoridad de protección de datos, y lógicamente va a ser quien dé el soporte al responsable sobre las obligaciones legales, y también tiene que aportar en la evaluación del nivel de riesgo de la brecha para determinar las obligaciones de notificación que comenté hace un momento tienen que hacerse dentro de las 48 horas. Ahora, hay algunas organizaciones que designan a quien puede ser un responsable de los incidentes, ¿no?, dentro de lo que es el equipo de brecha, ¿no?, que es el que normalmente va a coordinar a los equipos de TI y legal, que puede ser incluso el propio oficial de datos personales, si es que corresponde, dependiendo de su perfil, y es el que va a dar soporte para que se tomen decisiones críticas y asegurar la implementación de un plan de respuesta, ¿no? Esas serían básicamente mis consideraciones en torno a la pregunta que ha formulado Amado. Perfecto, entonces le cedo la palabra a Manuel ahora. Amador, por mi parte, puedo mencionar lo que las buenas prácticas de seguridad de la información, las buenas prácticas de continuidad del negocio e inclusive las más modernas de privacidad nos están indicando, ¿no? Pretender que esto solo sea una cuestión técnica es un error, y es un error grave, ¿no? Y eso nos puede permitir, para ejemplificarlo, retrotraernos a la época de la pandemia. En la época de la pandemia nosotros hemos visto muchas empresas que han quebrado por diferentes razones. Entre ellas, el no estar preparados desde el punto de vista de riesgos operacionales, no estar preparados para este tipo de circunstancias en las que los clientes no podían ir a comprar productos o servicios a estas empresas, los empleados no podrían ir a producir productos o servicios a las organizaciones en las que trabajan, los proveedores no podían proveer productos o servicios a los clientes a los cuales normalmente proveían. ¿Y qué pasaba con la gerencia? La gerencia simplemente volteaban la cabeza, miraban hacia sistemas y le decían a sistemas: ¿y ustedes por qué no estaban preparados? Cuando muchas veces sistemas ni siquiera, o el área técnica, se llame sistemas, informática, tecnología de información o el nombre que le quieran poner, cuando muchas veces el área de sistemas ni siquiera forma parte de las áreas estratégicas del negocio, no forman parte de los planes estratégicos, no hay planes estratégicos de TI, no hay proyectos orientados a la perspectiva tecnológica, a la mejora de la infraestructura.
Pero cuando las papas quemaron, sí eran los responsables, ¿no? Entonces finalmente se quedaban con eso, ¿no? Los malos de la película fueron las áreas técnicas que no estaban preparados para responder a la pandemia. No estamos en una situación así, no estamos en una situación así. Por eso la buena práctica nos dice que tiene que existir lo que se llama el governance, el gobierno, tanto el gobierno corporativo como el gobierno de las tecnologías de la información y el gobierno de la seguridad de la información. Y está formada por la más alta dirección de la empresa. Como ha dicho Diego en base a su experiencia, se necesitan recursos y capacidades para hacer frente a cualquier amenaza de seguridad, no solamente a aquellas relacionadas con privacidad de datos. Se necesita interiorizar en la organización la importancia de la seguridad de la información y de la ciberseguridad, siendo el activo más importante de la empresa la información y el conocimiento que maneja. Decía, se necesitan recursos y capacidades y saber combinarlos. Si las altas direcciones no dotan de los recursos personales, recursos tecnológicos y los recursos financieros, que finalmente son bien necesarísimos, cualquier esfuerzo será un esfuerzo ad hoc, seguramente de alguna gerencia en particular, seguramente pueden hacer del área de informática o del área de sistemas, y no va a ser suficiente pues para establecer políticas, establecer procedimientos, buenas prácticas, condicionar, modificar la cultura organizacional en favor de una cultura de seguridad, y estamos prontos a estar estamos en el mes de la ciberseguridad también. Entonces, cuando son esfuerzos personales, no calan mucho, ¿no? Hay casos específicos y estudios específicos que esto se vuelve mucho más crítico, inclusive en empresas familiares, ¿no? Como las que abundan en nuestro país. Entonces, la idea es formar un comité con miembros de la alta dirección, en donde forme parte también las áreas técnicas, como tiene en este momento el Estado peruano, desde hace ya algunas décadas, formado comités por decretos supremos de gobiernos anteriores, en donde las más altas autoridades de las instituciones públicas tienen que encabezar. Las buenas prácticas no dicen lo contrario, ni dicen algo diferente para el sector privado, ¿no? Entonces se debería hacer. Y los primeros que se deberían convencer de la importancia de la gestión de incidentes de seguridad y de la seguridad en sí, obviamente del cumplimiento regulatorio relacionado, alineado a privacidad de datos, es este comité, y empujar los esfuerzos que sean necesarios de ahí en adelante, ¿no? Es un top-down real, ¿no? Que implique de nuevo el tema de cultura, ¿no? Hay muchos temas en lo que es tecnología, transformación digital de los negocios, continuidad, gestión de desastres, que tienen un pilar importante en la cultura, ¿no? En la cultura, es tema también de este conversatorio, de que a mí no me va a pasar nada, el falso sentido de seguridad. A nosotros nunca nos va a pasar un ataque, nunca vamos a sufrir una divulgación, una brecha de seguridad, nunca vamos a sufrir de un desastre natural, nunca vamos a tener este ruido político porque vivimos en un mercado estable. Pues obviamente creo que nos sobran los ejemplos en nuestro país para darnos cuenta que esa es una posición equivocada, pero lamentablemente muy, muy común, el falso sentido de seguridad, ¿no? Y que eso se resuelve pues con una gobernanza adecuada. Y si a eso me permite, Amador, que si bien no es tema del conversatorio, agregar el tema del gobierno de la inteligencia artificial, que ahora está, no digo de moda, pero en los últimos años está calando fuerte en las empresas, pues estamos ante una necesidad de seguir involucrando a las altas direcciones en todos estos aspectos. Bastante potente y claro, Manuel, qué interesante todo lo que has mencionado y por supuesto todo lo que Diego ha comentado. Y eso me lleva a una siguiente pregunta que tiene que ver con la confianza y la reputación. Clientes, cuando ocurre una brecha de seguridad, pues seguramente van perdiendo la confianza en la empresa. Entonces, pregunta es, Diego, ¿cómo manejar la comunicación y la transparencia tras una filtración para proteger la marca
y las relaciones comerciales, porque eso nos puede afectar de manera significativa en temas comerciales. Bien, gracias por la pregunta, Amador. Yo voy a tratar de recoger nuevamente algo de mi experiencia para responder y contarles algunos hechos anecdóticos, sobre todo derivados de la pandemia, en donde un día sí y otro también, clientes de mi firma me enviaban mensajes, ¿no?, de distintos incidentes de seguridad que habían tenido en sus aplicaciones, ¿no?, en aplicaciones de proveedores que les daban servicios, ¿no? Y claro, sentían un tremendo pánico de hacer o no hacer una comunicación. En ese momento, esto estaba, digamos, en un marco de buenas prácticas y que la Directiva de Seguridad del año 2013, ¿no?, dentro de las medidas organizativas, hacía referencia a el tema de desarrollar procedimientos a través de los cuales se pueda gestionar incidentes en la protección de datos personales. Eso lo incorporaban como medidas de seguridad, y como medidas específicas técnicas, las anteriores eran organizativas, hacían referencia a la existencia de eventos identificados que afecten confidencialidad y que se identifique un posible incumplimiento. Pero claro, básicamente te daban algunas guidelines o directrices, pero no establecían la obligación de hacer una notificación haciendo una evaluación de impacto, ¿no? Entonces, no había en ese momento una suerte de lineamientos para actuar, ¿de acuerdo? Creo que la pandemia disparó esto en distintas autoridades y organizaciones privadas, ¿no? Entonces, se han ido formando, más que como convenciones, como verdaderas directrices y buenas prácticas, una serie de aspectos vinculados con la confianza y la reputación, ¿no? Entonces, después de que se identifica una brecha, ¿no?, es indispensable una comunicación transparente, franca, honesta, para proteger, ¿no es cierto?, el label, la marca, y reconstruir la confianza con los clientes y quienes pueden ser nuestros socios comerciales, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar una respuesta rápida, clara y empática, ¿no? Y lógicamente hay que dar evidencia de que no hay ningún tipo de ocultamiento o que se está culpando a alguien, ¿no? Manuel hace un momento hacía referencia a lo que ha sucedido en los últimos meses con algunas organizaciones privadas y con incidentes de seguridad de los cuales hemos tomado conocimiento por las noticias periodísticas o por denuncias, ¿no? A mí la semana pasada me sucedió que mi esposa me estaba invitando al cine, ¿no? Me parece que fue al final de la tarde del día jueves o viernes, y cuando yo la llamo para decirle a quién había comprado, me dice que ella no quería utilizar su tarjeta. Y yo le digo, pero yo normalmente compro con mi tarjeta. Me dice, no, lo que pasa es que tengo una noticia de que a tal empresa, ¿no?, de cines le han hackeado, ¿no?, la información de los clientes, y seguro que tu tarjeta ha estado por ahí, ¿no? Entonces me dice, bueno, yo le dije, bueno, pero hay que pagar eso, ¿no? Bueno, yo he solucionado, me dice, he pagado por Yape, entonces ya no tengo mayor inconveniente de no meter el número de mi tarjeta. Bueno, yo particularmente revisé mis correos y no he sido notificado de ningún incidente de seguridad. No sé si ustedes lo han sido. Yo concurro mucho al cine ese al cual, o esa empresa cinematográfica a la cual le han generado una intervención intrusiva respecto de lo que son los datos. Entonces, miren, no tenemos noticia real de eso, ¿no? Parece que fueron fake o no lo es. La verdad es que ha generado y genera mucha incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de comunicación rápida, clara y empática, lógicamente es necesario tener en las organizaciones un equipo de respuesta, y ya lo hemos mencionado, tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? En tema de seguridad, ciberseguridad, equipo legal, por supuesto,
el equipo de relaciones públicas y comunicaciones de la empresa. Hay que desarrollar un plan, ¿no?, que incluya todos aquellos aspectos de comunicación y desde luego preparar una serie de herramientas para la difusión, sean correos, plantillas, ¿no?, comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales, ¿no? Entonces, eso lo que va a lograr de alguna manera, ¿no?, es que podamos nosotros generar, ¿no es cierto?, una suerte de contención, ¿no?, que nos permita realizar una evaluación inicial, ¿no? Esta forma de actuar inmediata nos va a dar, digamos, el espacio suficiente para evaluar el impacto y que por supuesto siempre estemos en un ámbito de transparencia, en donde la comunicación a los afectados debe hacerse sin demora si es que efectivamente estamos frente a una exposición de grandes volúmenes de datos, como lo dice nuestra normativa. Hay que explicar no solamente lo sucedido, sino además hay que orientar y apoyar a quienes pueden ser los usuarios de nuestras plataformas, ¿no?, o que probablemente se han visto afectados porque algún proveedor nuestro ha tenido algún problema, porque recuerden que estos temas no se dan solamente al interior de una organización específica, pueden ser los proveedores de la organización los que han tenido el incidente, y desde luego establecer y expresar formas de disculpa sincera, genuina, en torno a lo que es este tipo de actividades. Ahora, entre estas situaciones hay que implementar mecanismos de comunicación continua que no solamente se queden en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que el recuperar la confianza no se hace a mediano, sino se hace a largo plazo. Entonces hay que tener una comunicación activa con los afectados, hay que periódicamente ir alimentándolos de información y demostrar, ¿no?, que se han incorporado una serie de mejoras concretas como resultado de los incidentes. En general, creo que hay que hacer toda una labor pedagógica con quienes son nuestros usuarios, nuestros clientes, ¿no?, con quienes los relacionamos, para que puedan identificar que efectivamente, en base a la acción que se ha tomado inmediata, ¿no?, se han desarrollado y se han implementado medidas de seguridad para cubrir ese tipo de brechas. Pero no solamente eso, sino que hay que ir un poco más allá. Es decir, la pedagogía debe ser hacia adelante también para promover que los usuarios, los clientes tengan un adecuado uso de sus contraseñas, ¿no?, y todo aquello que puede suponer los accesos a sus cuentas. Entonces, un poco para ir hacia lo que es ya la protección del label, de la marca, ¿no?, de tu reputación y de las relaciones, hay que buscar reconstruir la confianza con nuestros clientes, no con nuestros socios comerciales, en base a un esquema de transparencia, ¿no? Involucrar a estos socios comerciales para que exista una comunicación directa y asertiva, y lógicamente hay que demostrar un compromiso con la seguridad, ¿no? Como comenta Manuel, lo peor que nos está pasando en nuestro país en los últimos meses frente a los incidentes, los que hemos tenido noticia, ha sido el silencio, ha sido la asimetría informativa que tenemos quienes somos potenciales afectados de ese tipo de incidentes. Y claro, no hemos visto respuestas claras, o lo que se nos ha comunicado de alguna manera simplemente ni siquiera son respuestas oficiales, sino algún tipo de respuestas que las redes han ido soltando de información que les llega de terceras o de oídas, ¿no? Entonces, creo que eso no le hace nada bien a la reputación de las organizaciones. Eso es básicamente mis consideraciones en torno a tu pregunta, Amador. Súper claro y detallado. En esa misma línea, Manuel, ¿cómo manejar la comunicación? ¿Cómo manejar la transparencia? Amador, yo tomo la posta de lo penúltimo y de lo último que mencionó Diego, en el sentido siguiente, algo que siempre les digo a mis estudiantes en la Universidad Católica. Probablemente el tema de la imagen durante y post cualquier tipo de incidente de seguridad es lo más difícil de gestionar, de lejos, ¿no? Largamente. Y
podemos tener todas las capacidades técnicas habidas y por haber. Y cuando hablo de capacidades técnicas me refiero a las responsabilidades de las áreas de tecnologías y de las áreas de seguridad cuando se han un poco independizado de las áreas de tecnología, y fallar en el tema de la imagen institucional, en el tema de la protección de la reputación. Porque depende de muchos factores el tema de la reputación. El primero es obviamente la cultura de la propia empresa. ¿Le interesa mantener su reputación impoluta, inmaculada? Eso por un lado, ¿no? Y eso no se resuelve con software, no se resuelve con hardware, ¿no? Y eso es algo que lo debemos tener claro, las áreas que somos de soporte, como las áreas técnicas. Y por otro lado también está el mercado. Muchos de los modelos, marcos y normas y estándares de buenas prácticas, obviamente al ser buenas prácticas internacionales, no analizan un mercado en particular, una cultura en particular, no están diseñados exclusivamente para Latinoamérica, Hispanoamérica, Europa, aunque Europa, los Estados Unidos, Asia tienen algunas buenas prácticas regionales. El mercado también es muy importante para el tema del manejo de la reputación. Me voy a esforzar en ser transparente en la medida en la que le interese a mi cliente, a mis partes interesadas, si queremos generalizar. Si son partes interesadas, si son stakeholders, que les va y les viene lo que pase, y ellos van a seguir consumiendo los productos o servicios, porque no tienen organizaciones de consumidores, porque no tienen detrás empresas estatales, instituciones estatales que defiendan adecuadamente los derechos de los consumidores, no voy a gastar un sol en tema de reputación, ¿no? Que pues, a mí no me interesa como organización y tampoco a mis partes interesadas, ¿para qué gastar, no? Pensamiento, una visión bastante limitada y que obviamente recae de nuevo en el tema cultural. Ahora, el tema de la gestión de crisis, como ha dicho Diego, requiere de una intervención de varias partes, que incluso ahí sí notamos que la tecnología solo puede ser un apoyo bastante puntual, ¿no? Los canales, la omnicanalidad de comunicación, y ahí nomás quedamos. Los mensajes, los contenidos, las formas de llevar esos mensajes a las distintas partes es lo más importante en la gestión de crisis y en el manejo reputacional. Es más, creo que nosotros lo vemos en los Estados Unidos, sobre todo cuando en los Estados Unidos hay uno de estos problemas por ciberataques, que se contratan empresas que exclusivamente se dedican a ser voceros de las empresas que están en problemas. Entonces, no, tú contacta conmigo, yo voy a ser el vocero. A la empresa déjalas que resuelva el problema. Yo soy el que va a comunicar, comunico 24/7 porque son comunicadores relacionistas públicos e incluso personas conocidas por el mercado, conocidas por la sociedad, que van a dar calma, que van a dar tranquilidad y van a hacer cumplir la regulación. O sea, hasta ese punto se puede llegar a tercerizar el tema de la gestión de la imagen institucional en crisis, ¿no? En crisis de cualquier tipo. Creo que todos los presentes van a recordar el último caso que le ocurrió a una empresa norteamericana a raíz del concierto de Coldplay, ¿no? En donde lamentablemente la infame Kisscam enfocó a dos altos funcionarios, al CEO y al responsable del uso de recursos humanos, que estaban teniendo un comportamiento impropio, ¿no? Pero que si uno se pone a pensar, ¿afectó la calidad del producto, de los servicios? No necesariamente. Sin embargo, sumió en una crisis a la empresa, ¿no? Entonces, gestión de crisis tiene que estar funcionando en segundo plano, como siempre decimos, los informáticos, como si fuera un task manager del Windows, un administrador de tareas, constantemente preparado, como dijo Diego,
plantillas, mensajes diferenciados por público objetivo y sobre todo el último punto, ¿no? Que habíamos dicho, la cultura, el propio mercado, la cadena de suministro. Nuestra organización puede ser top mundial en temas de seguridad, en temas de privacidad, en temas de todo. Cumplimos absolutamente todo. Tenemos recursos y capacidades y falla nuestro proveedor. Falla nuestro proveedor de la nube. Falla nuestro proveedor de internet. Falla nuestro proveedor de tal o cual tema, de inteligencia artificial. Falla tal o cual proveedor y tumbó la cadena de suministros. Si no tenemos planes de contingencia, si no tenemos planes para manejar las crisis, incluyendo la transparencia, y no como decimos criollamente, a pasarle la pelota y arrimar el muerto al proveedor, como hacen algunas empresas. No, yo no fallé, fue mi service. Reclámale a mi service, ¿no? A mí no me reclames, reclámame a mi service. Oye, pero si yo he firmado el contrato contigo, yo ni sé que existe el service, ¿no? El tema de la cadena de suministros es fundamental. Analizarlo desde la perspectiva de la gestión de proveedores, claro está. Desde la perspectiva también informática, para eso están los RPs y tantos programas, pero también desde la perspectiva de la gestión de crisis. Porque uno es tan débil en la gestión de crisis y la gestión de crisis de imagen, inclusive, como el eslabón más débil de esta cadena de suministro. Entonces, es un problema, es el menos técnico de los problemas desde mi experiencia personal, y en el que sí se pueden utilizar redes sociales, se pueden utilizar aplicaciones móviles, páginas web, etcétera, para poder acceder a brindar mensajes, pero la participación es menor, ¿no? O sea, creo que ahí sí el tema de recursos humanos, relaciones públicas, es mucho más preponderante para ese manejo. Y como ha dicho Diego, tiene que ser transparente, no solamente si es que hay que cumplir una regulación, tiene que ser transparente en todos los casos. Interesante, Manuel, Diego, escucharlos, la verdad, esa mirada tan holística que tienen de la gestión de datos de una organización, lo cual me lleva pues a una pregunta bastante interesante que aquí seguramente a los participantes les interesa también, que tiene que ver con qué medidas concretas tengo que tomar. Capacitación, simulacros, auditorías, ¿qué recomiendan ustedes como expertos pues para reducir los riesgos de brechas? Sí, gracias por tu pregunta, Amador. Bien, para prevenir y reducir brechas de seguridad, y esto dentro de un esquema de responsabilidad proactiva que, como ustedes saben, se ha incorporado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se recomienda, por un lado, diseñar protocolos y planes de respuesta a este tipo de incidentes, ¿no? Y ahí, claro, es necesario definir roles, responsabilidades y aquellos procedimientos que sirvan para actuar frente a brechas de seguridad. Eso, lógicamente, incluye todo el tema de notificación a las autoridades, no a quienes han podido ser los afectados como titulares de datos personales, así como todo el esquema de comunicación interna y externa dentro de lo que es la organización, ojo, sea pública o sea privada. En torno a los protocolos de comunicación, ¿no? Aquí hay que gestionar al interior de la organización todo el flujo de la información entre la que es la parte gerencial, con los equipos de seguridad, lógicamente clientes, autoridades, asegurando siempre una respuesta coordinada y, como ya lo hemos dicho varias veces, transparente, ¿no? Y en torno a las políticas de seguridad, hay que recordar también que nuestra vigente normativa, a partir de este año, lo que ha incorporado es la obligación de que cada organización tenga un documento de seguridad, en donde están todas aquellas prácticas legales, técnicas y organizativas, y que por supuesto incluyen aquellas que tienen que ver con todo lo que es la seguridad para evitar brechas, estén suficientemente documentadas, ¿no? Esto implica que en las políticas de seguridad, por ejemplo, hay que
incorporar muy bien una serie de aspectos para lo que es contraseñas, manejos de dispositivos personales, corporativos, prácticas de navegación segura, etcétera, etcétera. Entonces, protocolos y planes es uno de los aspectos esenciales. Ahora, comentar algo que también ya Manuel ha ido señalando, ¿no? Todo el tema de auditorías y evaluación, ¿de acuerdo? Hoy es muy importante, y esto sobre todo tiene que ver con la organización, sea público-privada, y sus proveedores y aquellos socios comerciales con los cuales tenga relación directa, ¿no? En su núcleo de negocio. Entonces, es necesario incorporar auditorías ya con una regularidad determinada, porque es muy importante realizar e identificar la efectividad de aquellos controles, ver cuáles son aquellas vulnerabilidades en infraestructura, procesos. Y Manuel acaba de comentar, ¿no es cierto?, que las empresas en Estados Unidos contratan a terceros incluso para que ellos hackeen sus propios sistemas, ¿no? Para que ellos hagan, ¿no es cierto?, un test de la calidad del funcionamiento de los mismos. Y claro, eso nos va a llevar a implementar, ¿no? Y esto también tiene que ver con los principios de privacidad desde el diseño y privacidad por defecto, privacy by design y privacy by default, ¿no? Implementar todo lo que son las evaluaciones de riesgos en todo y cada uno de los productos en los cuales se traten datos personales, ¿no? Entonces, aquí las organizaciones ya no solamente tienen que estar con un esquema de checklist, ¿no? Que es todavía en el que nos mantenemos, un esquema de gestión. El tema de la proactividad es esencial y parte de las herramientas o mecanismos para que la proactividad funcione están en la evaluación de riesgos. Aquí hay que buscar su identificación, priorización de los mismos y analizar cuál es la probabilidad de impacto en las amenazas, así como la eficiencia que tengan los controles. Desde luego, y esto es un trabajo que se desarrolla organizativamente y por supuesto de la parte técnica, siempre hay que crear y mantener un activo, un inventario, una matriz de todos los activos de la empresa y por supuesto del acervo que supongan los datos personales que son recopilados y que genera un tratamiento. Y hay que ver un análisis o hay que realizar de criticidad para hacer un enfoque de seguridad. Estamos frente al tratamiento de datos sensibles, por ejemplo, de trabajadores, en lo que es el área de seguridad y salud en el trabajo. Hay que establecer mecanismos concretos debido a la criticidad de esos datos sensibles. Ahora, en torno a medidas concretas ya asociadas con el personal, ¿no? Y aquí hay otro aspecto importante: capacitación continua. Es decir, hay que preocuparse porque los trabajadores, los responsables del tratamiento, los usuarios calificados y por supuesto los usuarios en general en las organizaciones, insisto, públicos o privadas, ¿no?, tengan la capacidad, ¿no?, y el conocimiento para poder reconocer amenazas y por supuesto también brindar aquella información necesaria y suficiente para la prevención. Entonces, es esencial que exista un esquema de capacitación continua frente a estas situaciones. Y claro, algo que ya mencioné al comienzo, ¿no? Hay que trabajar también mucho en simulacros de incidentes, precisamente es donde se va a probar la robustez, ¿no es cierto?, de los sistemas que han sido implementados. Ahora, desde un punto de vista más técnico y de las prácticas, buenas prácticas que conozco, ¿no?, hay que hacer una suerte de controles de acceso sólidos, ¿no?, para limitar el acceso a datos confidenciales, ¿no?, y algunas otras técnicas que estoy seguro que Manuel nos va a señalar, como el tema del cifrado de datos o lo que se denomina autenticación multifactorial, ¿no? Entonces, creo que es esencial la implementación de estas medidas porque ellas nos van a permitir, ¿no?, trabajar en un esquema siempre preventivo, no actuar, como dijo Manuel en un momento, como bombero, o sea, solamente apagando
apagando incendios, sino principalmente generando prevención en la conducta organizacional. En la etapa previa, ¿no?, a un incidente, la empresa tiene que establecer, además de una gestión de riesgos que incluya los riesgos de ciberseguridad, de seguridad y privacidad de datos, sus políticas de seguridad y de privacidad, obviamente porque en este caso la ley lo exige si es que están manejando volúmenes de datos personales, ¿no? Por una exigencia, ¿no? Primero. Después, todos los procedimientos sobre buen uso de los activos y los planes de contingencia, tanto tecnológica, que sí va a ser responsabilidad de las áreas técnicas, como los planes de continuidad operativa, en donde ya se va a ver cuál es el mínimo nivel aceptable de operación de la empresa, y que, bueno, eso muchas veces está a cargo de los process owners de aquellos procesos que son misionales en el negocio, ¿no? Y sí, la tecnología las tiene que apoyar al respecto. Y digamos que algo transversal, como lo ha mencionado casi al final de su intervención Diego, es el tema de la capacitación y de la concientización. La concientización, la capacitación es muy importante. Ahora, adicionalmente de buenas prácticas, el tema de las auditorías, ¿no? El tema de estas evaluaciones, que pueden ser auditorías internas, auditorías de tercera parte, no marcan mucha diferencia, porque muchas veces las empresas no tienen especialistas en auditorías de seguridad y de privacidad, y qué pena, no tenemos, entonces no lo hacemos. No, también pueden utilizar terceras partes, terceros, para que lo hagan con una regularidad, al menos basándose en las buenas prácticas, al menos una vez al año, o cuando consideran que ha ocurrido algo interno o externo que podría alterar los riesgos, ¿no?, existentes, y no ver pues al enemigo, al auditor como el enemigo, ¿no?, que va a buscar responsables, que es un policía. En realidad no lo es. Simplemente una persona que va a tratar de identificar si está funcionando bien lo que tiene que estar funcionando en materia de lo que se está auditando, en este caso de los controles de seguridad o ciberseguridad. Tendrá que ver todo el tema, como lo mencionaba Diego, criptografía de la base de datos, si los datos están encriptados o no. Si me roban mis datos y mis datos están bien encriptados, va a ser muy difícil que los desencripte y los pueda entender el ciberdelincuente, ¿no? Después tenemos el tema del desarrollo de los sistemas de información, ¿no? Muchas veces los desarrolladores colocan bombas lógicas, colocan backdoors, puertas traseras, para que se pueda puentear, como se dice criollamente, las medidas de seguridad, ¿no? Y lo ponen con una mala intención, con intención de perjudicar a la empresa, ¿no? Si se revisan esos procesos de desarrollo de software de manera, digamos, frecuente, en la medida que la empresa requiera de desarrollos internos o externos, también es muy importante. El tema del buen uso de los activos común y corriente en el día a día. Tan sencillo como si te paras de tu estación de trabajo, si te paras de tu escritorio, si te paras de tu cubículo, como sea, bloquea tu computadora. Algo tan sencillo como eso. Si te vas a ir a almorzar, bloquéala. Ten cuidado con los equipos que estás sacando, que son las buenas prácticas de buen uso de activos. Ten cuidado con los equipos que estás sacando de la empresa. Por ejemplo, si estás sacando la laptop, si estás sacando un celular, si estás sacando una tablet, si estás sacando un disco duro externo, ¿no? Ten cuidado. Con cosas muy puntuales también tenemos buenas prácticas y protocolos de prevención, ¿no? Y sí, también tenemos que establecer medidas correctivas, ¿no? Porque no podemos pensar que muy bien solamente con la prevención no va a ocurrir absolutamente nada. También necesitamos medidas correctivas. Y para eso están los planes de continuidad, las pruebas, entre las que ha descrito Diego, especialmente las pruebas de hackeo ético o ethical hacking, cuando se necesite, ¿no? De repente empresas medianas y grandes sí lo necesitan, pero de repente la pequeña y mediana empresa no tanto, o no en una dimensión tan detallada. Y verificar que los planes que se tengan
son adecuados.